Queridos amigos, bienvenidos a la insólita experiencia. Gracias por acompañarnos un día más en estas transmisiones donde nos centramos en lo desconocido, en el mundo del misterio, en todas esas leyendas, historias, objetos que nos rodean y que, bueno, pues están ahí para hablarnos de el culto que nuestros ancestros tenían a lo desconocido desde la noche de los tiempos. Hoy vamos a hablar de ese tema y en concreto de los meteoritos. Normalmente aquí en el canal para hablar de los meteoritos pues es casi siempre para aludir a ese peligro que viene del espacio y que podría en algún momento acabar con la humanidad o con parte de ella. Sin embargo, a pesar de ese peligro que entrañan, sabemos que desde la antigüedad ha habido un culto a los meteoritos, una religiosidad en torno a estas rocas espaciales que yo creo que lo más misterioso es pensar en cómo nuestros antepasados sabían que eran rocas, piedras especiales a las que, bueno, pues rendirle pleitesía. Y para hablar de todo eso está con nosotros un querido amigo de Perú, al que Johanan y yo apreciamos y queremos mucho, que hace un trabajo maravilloso en las redes sociales y que para nosotros es un honor que esté aquí. Bienvenido a la insólita experiencia, Rafa Mercado. Ah, Hola Lourdes, ¿cómo estás? No, el honor es mío. Estoy muy contento de poder estar en tu programa, en tu nuevo programa, en esta nueva faceta y te deseo lo mejor. Y bueno, feliz además de poder reencontrarme con todo el público, con el auditorio que ustedes manejan, que son, yo los considero también amigos en esta búsqueda, en este misterio. Ahí también integro el chat de los Johaneros. Bueno, no comento mucho, pero estoy por ahí y bueno, conozco a alguno de ellos que de tanto en tanto me escriben. Así que muy contento de, como te digo, de estar con ustedes y sobre todo por compartir un tema que hasta el día de hoy se ha mantenido, bueno, en realidad no se ha investigado mucho y junto con algunos otros colegas estamos buscando este tipo de informaciones nuevas, ¿no? Para poder ampliar el conocimiento que tenemos sobre las culturas ancestrales y sobre todo los incas y los andinos, ¿no? Que es donde yo vivo. Yo vivo en Perú, como ustedes saben, en Arequipa, y me muevo por Cusco, Puno, el sur. Y bueno, estamos buscando nueva información que se mantuvo ahí oculta, pues, ¿no? Pero que está presente en algunas claves, se puede decir, y bueno, ya no tanto, porque bueno, hoy día vamos a hablar un poco de eso, entonces. Pues es súper interesante, como bien dices los que seguimos tus redes sociales, Matergia, Rafael Mercado Benavente, vemos los viajes que realizas por ese país precioso en el que vives, por Perú, y cómo ahí has encontrado templos, bueno, pues inscripciones, rocas que nos aluden a ese culto a los meteoritos. Cuéntanos, Rafa, ¿cuál fue la primera noticia que tuviste de esto y cómo podemos pues relacionar la religiosidad antigua en la parte andina y el culto a los meteoritos? Así es, sí. Lo que pasa es que justamente, bueno, yo me dedico a esto y se puede decir que cada cierto tiempo me llegaba alguna información sobre los meteoritos, tanto como caídas actuales también de estos grandes cuerpos que me resultaron bastante intrigantes, pues pienso que hay cierto tipo de atracción que ejercen los suelos peruanos hacia estos bólidos celestiales que, por ejemplo, hay un caso muy interesante que alrededor del 2003, me parece, o 2001, no recuerdo bien, pero por ahí cayó un meteorito muy grande que hizo un forado enorme entre Puno y justamente Bolivia, que incluso reportaron las personas que causó cierto tipo de estragos físicos y que, bueno, lo recuperaron. Se vendieron parte de estos meteoritos en eBay, incluso recuerdo. Fue un caso muy importante, muy interesante porque fue un forado muy grande que incluso sacó agua del subsuelo y constantemente en este mismo lugar caen meteoritos, también en Arequipa. Entonces se cree que hay como una especie de, o que las vetas, en Perú es minero, tiene vetas de cobre, de cuarzo, de oro, ¿no? Y se cree que esto podría ser algo que atrae a los bólidos que van entrando en la Tierra y dependiendo en qué posición están, son atraídos, ¿no? Y esto parece ser que lo conocían bastante bien los incas, porque
ellos, bueno, para ir de frente al tema, ¿no? Que es bastante interesante, que lo va a confirmar completamente, en el mismo Machu Picchu, que es esta maravilla del mundo, ¿no? Es muy conocida. Pero al frente, donde podemos ver al Apu, al cerro, a la montaña Huayna Picchu, vamos a ver que ahí hay unos templos que son poco estudiados, recientemente descubiertos y hoy creo que no habilitados al público. Vamos a encontrar que hay un templo que se llama el Templo de la Gran Caverna, o el Templo de la Luna, donde, bueno, si han tenido oportunidad de ver algunas fotos, hay Sí, una estoy arquitectura, compartiendo en pantalla, querido amigo, disculpa que te sí, interrumpa para ver si es sí, sí, esta, sí, claro. como un Yo no, edificio que encima hay una gran roca. ¿Sería sí, esta? sí, claro, la Templo de la Luna está encima, ¿no? Y justamente si uno desciende un poco más, es el tour que casi nadie hace, porque te cuento que para ir a cumbrar, para ir a la cúspide del Huayna Picchu y poder ver Machu Picchu en todo su esplendor y que ver la famosa figura del cóndor, Machu Picchu tiene una figura como de un ave, entonces hay que subir, ¿no? Y es una cuesta, es una escalada bastante penosa, se sufre mucho. Entonces, generalmente la gente no baja, no desciende más por no tener doble esfuerzo, ¿no? En este caso, nosotros hicimos ese trabajo con el grupo al que tratamos de hacer esa, no expedición, porque esto ya está descubierto, pero sí para reportarlo como periodistas. Y entonces, debajo de la cueva, claro, del Templo de la Luna, que tiene una arquitectura megalítica impresionante, sin conjunturas muy apretadas. Debajo había una cueva, un segundo templo en un subnivel, y este templo estaba íntegramente dedicado al culto a los meteoritos. Quiere decir que no solamente cerca a la zona caían meteoritos, sino que estas rocas, los incas las conocían perfectamente y sabían que eran totalmente distintas y las acumulaban o las llevaban a este templo. Y bueno, ya los arqueólogos de hoy en día las han puesto en cada ventana, ¿no? Entonces, en estas ventanas podíamos apreciar cómo las guardaban e incluso se pueden ver algunas inscripciones en los meteoritos, o sea, parece que las lograban grabar ahí, ¿no? Y Entonces, qué ahí tipo justamente están de viendo fotos de eso. inscripciones son? Exactamente, estamos viendo la imagen de una piedra oscura, negra, redonda. Hay una mano que se acerca a esta piedra y nos está diciendo Rafa que en la parte más alta de Machu Picchu, en zonas que no son muy exploradas, por así decirlo, por el gran público, existe a la fecha este tipo de templos donde se rinde culto a los meteoritos y que esto es un conocimiento que manejaba los antiguos pobladores de esta zona del Perú. Sí, sí, y justamente en ese sector de Machu Picchu se puede apreciar muy bien las constelaciones de una forma muy especial, y se sabe que los incas, o sea, claro, está en cuestionamiento si tenían escritura o no, pero sí tenían métodos para, yo pienso que sí, y hemos hecho algunos informes de eso, es un tema bastante largo, pero al margen de esto, hasta la ciencia oficial afirma que sí, los incas han transmitido sus conocimientos a través del idioma. En el mismo idioma hay información, hay palabras, existen palabras en las que ellas definían conceptos como los agujeros negros, conocían las constelaciones, las estudiaban, tenían sus templos orientados, estaban orientados a determinados movimientos celestes. Entonces, lógicamente, que venga un cuerpo del mismo universo, del espacio, donde ellos también contemplaban la posibilidad de que ahí en el espacio estuviera Huiracocha o la gran potencia creadora que estaba por encima de todos los mundos. Entonces, ellos consideraban que los meteoritos no solo eran un regalo o algo mítico, sino que tenían facultades y propiedades especiales. Entonces ellos utilizaban los meteoritos, justamente hay algunos meteoritos en el Cusco, hay muchos, muchísimos, ¿no? Hay un museo en especial donde está el Waiki, que dicen que es un niño, un Star Child, un niño extraterrestre, Museos Andinos de Renato Dávila. Ahí vamos a ver también meteoritos y que él ha documentado, es antropólogo, él ha documentado que en el mundo andino, los pacos o los sacerdotes andinos utilizan estas piezas para curar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, dolores de cabeza o gente que tenía algún tipo de epilepsia o algún tipo de, incluso hasta mala suerte o muchas enfermedades relacionadas a la mente, utilizaban este tipo
bólidos, de aerolitos, para frotarlos en la parte del enfermo y cambiar esta situación, volverlo en positivo, ¿no? Estos se llaman estos cuerpos como jiguayos, ¿no? Jiguayos machos y jiguayos hembras, y los utilizan para determinadas dolencias. Incluso también se puede ver que estos meteoritos han sido trabajados para darles forma. Y esto plantea otro tipo de incógnita, ¿no? ¿Qué tipo de hornos tenían los incas para lograr una temperatura muy, muy grande, como para poder derretir un meteorito que en dureza me parece es casi de lo más duro que hay, ¿no? Solamente el diamante, creo. Y entonces esto cuestiona, nos replantea muchas cosas, porque vamos a ver, ahí te mandé las imágenes, una especie de cuarzo que estaba como unido a una estructura negra, que es una especie de meteorito, es metal, ¿no? Y hacían una aleación y ese era un instrumento prácticamente, como te digo, que lograban trabajar la parte física y la parte también energética de la persona. Y hemos visto trepanaciones craneanas donde se les ponían placas de oro, de metal a las Rafa, no te personas que estamos sufrían. escuchando muy bien en estos Ok, ok. momentos. ¿Cuál es Em, la línea? Sí. a Hola, ver, hola. puedes retomar. Te escuchamos, pero como muy mal. Lo que pasa es que también los incas trabajaban lo que eran las altas cirugías, ¿no? De cerebro. Y hemos visto en los museos donde se lean guerreros, ¿no? Que sufrían, por ejemplo, un golpe en la cabeza, les extraían parte del cráneo para liberar la presión en el cerebro y luego les ponían algunas placas, ¿no? De oro, de algún metal. Y con eso solucionaban el problema, pero además también trabajaban con otras, tenían sus herramientas especiales y algunas eran fabricadas con los meteoritos, que ellos los trabajaban, como los decían, en altas temperaturas. Entonces, cómo tenían esa tecnología para manipular, hacer esto, es algo impresionante, ¿no? Es algo realmente tipo como un ópar, ¿no? Prácticamente, porque se le ha negado a los incas, pues, digamos, se dice que no conocían determinadas cosas, pero parece ser que no se han encontrado todavía su tecnología, ¿no? Hemos encontrado algo. Y bueno, podemos ver en varios museos cómo tenían estos meteoritos y servían para incluso como lo que te digo, ¿no? La salud. También les llaman encaichus, ¿no? A esto. El término sería encaichus, que son algo así como amuletos que mientras tú los lleves, te favorecen, ¿no? Es impresionante que tuvieran la concepción de que eso era algo especial porque venía del espacio y había caído en la Tierra y que además, como bien decías, no solo lo asociaran con algo divino, sino también con algo que podía curar, que podía Práctico. ayudarles a realizar operaciones o incluso que pudieran manipularlo. Nos hablabas de inscripciones. Sí, bueno, eso es lo que nos pareció ahí el mismo guardia de Machu Picchu que nos condujo a este lugar, nos dijo que nadie va. O sea, generalmente, bueno, ahora ya nadie va porque me parece que han limitado mucho algunos accesos, están, lógico, tratando de mejorar siempre el parque, así que está cerrado esto, ¿no? Constituye el video que grabé uno de los pocos testimonios, si no el único, de lo que hay ahí, ¿no? Y realmente se podían ver hasta incluso algún tipo de inscripción en los mismos cuerpos de los meteoritos, que es muy parecida, no sé si está ahí en las tomas, pero está en el video, ¿no? En una parte del video pueden buscar Huayna Picchu Matergia y lo van a encontrar y se ven algunas inscripciones. No sabemos si esto es una pareidolia o tal vez sí son, pero lo que sí es que estas inscripciones muy similares se pueden encontrar en bueno, en Sacsayhuamán, justamente en la piedra que llora sangre, es una roca muy grande. En una parte están esas inscripciones y también en el mismo parque, en el segundo nivel, hay una roca, le llaman la roca de las inscripciones, donde vamos a ver este tipo de lenguaje que parece como una especie de sánscrito, ¿no? Un idioma muy antiguo de las culturas, pues, hindúes, de las culturas, yo pienso también como bueno, lógico, las cuneiformes, y que también han existido aquí en el Perú. Y yo pienso a lo mejor este tipo de inscripciones te permitía saber el, o estos objetos eran marcados así y tú podías leerlos y saber para qué servían o cómo usarlos, ¿no? Pero bueno, falta mucha investigación todavía, pero están ahí
es algo que nadie puede decir que no, los incas los recolectaban y tenían un templo mm, dedicado a su estudio, más que un culto, al estudio de estos cuerpos, ¿no? Wow, es fascinante. Estamos viendo en pantalla estas imágenes que pertenecen a Matergia de Rafael Mercado, que lo podéis encontrar tanto en su canal de YouTube como en redes sociales como Facebook. Y él ha estado en esta parte del Valle Sagrado de los Incas, una zona que no es muy visitada por los turistas, no todos se atreven a subir hasta lo alto de estas montañas, y ahí se encuentra este culto a los meteoritos. Para aquellos que quieran conocer estos lugares, Rafa, ¿es complicado? ¿Cómo se puede tener acceso a ellos? No, bueno, simplemente en el caso de Machu Picchu es comprar el boleto, ir al Huayna Picchu, o sea, comprar el boleto del Huayna Picchu. Creo que tienen cuatro o cinco rutas, me parece, en Machu Picchu. Entonces, eligen de pronto la principal para que puedan conocer lo tradicional y luego el ascenso al Huayna Picchu y preguntar, ¿no? Si se puede acceder tanto al Templo de la Luna, que tiene una arquitectura megalítica de los, yo le llamo, ¿no? Y muchos otros de los antediluvianos o de los incas paleolíticos también, ¿no? O sea, de estas culturas prediluvianas, una arquitectura impresionante, hermosa. Y debajo de ese templo, ir a la gran caverna, ¿no? Donde están los meteoritos. Pero también, de pronto, si les gusta, les gustaría ver algo interesante, hay una roca que se llama la Antaqui o Taque Huiracocha, la piedra de Huiracocha, que está en la misma catedral del Cusco. O sea, en el Cusco, la plaza principal, en la catedral, entrando a mano izquierda, en el suelo, hay una roca, te mandé una foto también, que es como una especie de cilindro negra. Se piensa, algunas personas sugerían o pensaban que podría ser un cuerpo celeste, ¿no? Pero también podría ser la representación de un meteorito y a su vez esta es otra representación de Huiracocha. Cuando ustedes vayan al Coricancha van a ver que hay una placa, una plancha de oro y esta plancha de oro del Coricancha, en la parte central van a ver como una especie de ovoide. Este ovoide, según dicen algunos expertos, representaría al universo, al creador, a Huiracocha, a ese gran extraterrestre o terrestre extra, no sé, que de alguna forma envió su gran poder o con su potencia cósmica, ordenó el mundo y lo representan como como un cilindro, como una esfera, ¿no? Como un ovoide. Y ese mismo ovoide, curiosamente, lo encontramos en la misma catedral del Cusco. Y ahora, ¿qué pasa? Que no es solo un adorno, sino que la gente los días martes, los días jueves, o casi todo el tiempo, en la mañana, van, le rezan, ponen sus manos encima y a través de tocarlo, descargan toda la energía negativa, los iones negativos que uno pueda tener, y eso lo transforma la roca en algo positivo. O sea, es como una especie de cambia, ¿no? Cambia la suerte, cambia la energía y recupera la salud o lo que uno le pida, ¿no? Y es muy interesante cómo conviven estos dos cultos, de tanto uno va a la iglesia a rezar, lógico, a la Catedral de Cusco, a la misa, para recibir, ¿no? La bendición de Dios y pedirle, ¿no? A través de tus rezas, tu oración, el rosario, lo que sea, pides que te favorezca Dios, te ayude, pero también al salir haces lo propio con una huaca, sería una huaca esta piedra, que también te une a Huiracocha. Y es muy curioso cómo conviven estas dos formas a la vez diferentes y a la vez iguales, ¿no? De pedirle a una entidad superior que te ayude. Y ahí están las dos que son impresionantes. No es un meteorito, bueno, la verdad no he hecho ninguna prueba geológica sobre esta piedra o algunos dicen tal vez es un meteorito, no sé. Bueno, pero ahí está, también pueden verla dentro de una iglesia, ¿no? Que Así es. confirma, ¿no? Amigo, lo estamos viendo en Sí, pantalla, estamos viendo esa piedra que, como bien Ataki, indica Huiracocha. Rafa, está relacionada con el culto a Huiracocha. Es una piedra que se encuentra junto a una de las puertas de salida Sí. de la Catedral de Cusco. Nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de verla, de Ah, recargarnos qué bueno. de su Bueno, energía, excelente. y efectivamente, amigo, es impresionante ver cómo conviven esas dos formas de culto en una catedral católica donde supuestamente los españoles
españoles arrasaron con toda la religiosidad andina. Sin embargo, se conserva esta piedra que, como bien dices, no es una simple piedra, sino la representación de un dios al que siguen rezando muchas personas que entran a la catedral, no para ver, por ejemplo, al Señor de los Temblores, que está presidiendo el altar, que es patrón de Cusco y que les ayuda mucho cuando hay movimientos sísmicos, sino pues esta piedra que veis en pantalla, este objeto sin aparente trascendencia en un rincón y que, como nos está explicando Rafa, bueno, pues se reúne en torno a él toda una suerte de energía que la gente piensa que le hace mucho bien hasta la fecha. Sí, y además recordar que está dentro de una huaca inca, ¿no? O sea, la huaca fue primero y luego ya se amoldó, o bueno, se impuso pues un otro tipo de centro religioso, ¿no? Para que convivan ambos, ¿no? Y de una manera, o de esa manera lograr que la población acepte con mayor disposición otro tipo de cultos, ¿no? Pero a la larga este sincretismo pues ha hecho que incluso, por ejemplo, sin salirnos del tema, no simplemente como para hacer referencia, que muchas mamitas, muchas vírgenes del Cusco tienen esta forma, ¿no? Triangular, tienen una pollera muy grande, unas faldones muy grandes, que cuando uno los ve está viendo literalmente a la Pachamama, ¿no? A los apus, a los cerros. Entonces convive tanto la imagen de la Virgen María con la forma de un apu, de un cerro, de una montaña sagrada, y se le rinden bailes y cultos y cosas así. Entonces, en el caso de la piedra es lo mismo, ¿no? Ahora, si es un meteorito o no, por lo menos tiene la forma de la potencia cósmica de Huiracocha, que la podemos ver en la plancha de oro del Coricancha, y que la plancha de oro ha sido analizada por algunos expertos que salieron en un capítulo de Lo Inexplicable, de History Channel, y que justamente coincidían, ¿no? Que había una gran semejanza entre la plancha de oro del Coricancha y las planchas de oro, los discos de oro que han sido enviados por las misiones de la NASA hacia el universo, hacia el espacio, a buscar vida extraterrestre. Y así más o menos se cierra un poco este círculo, ¿no? Como los incas también tenían esta idea de que el oro era importante, el oro iba a mantener un mensaje, iba a llegar a otras humanidades, y nosotros hacemos lo propio, y la semejanza entre la plancha del Coricancha y la placa estelar, pues de estas misiones de la NASA son idénticas, ¿no? Muy parecidas. Entonces, nos deja esto muy impresionados, ¿no? Me Y encanta como te porque digo, se cierra un círculo ahí. así es, querido Rafa, perdona que te interrumpa. Estamos Sí, viendo sí. en pantalla la imagen que nos has compartido de esta plancha de oro del Coricancha, que, como bien dices, es curioso que la humanidad, en su búsqueda de vida extraterrestre, haya enviado en las ondas espaciales placas de oro grabadas con información de la Tierra, y que ahora, bueno, pues encontremos en las antiguas culturas del Perú también este tipo de mensajes para el futuro sobre lo que ellos vivían. Y en esta placa, por favor, repítenos nuevamente lo que hay en la parte superior, qué relación tiene con lo que en Europa se ha venido en llamar el culto a la piedra. Claro, se ven muchas cosas en la placa, ¿no? Incluso hay una especie de como de mapa de coordenadas, están ahí un hombre y una mujer, que es Manco Cápac y Mama Ocllo. Se ven también serpientes, se ven una serie de cosas que han sido interpretados, pienso correctamente, como planetas, como galaxias, y en la parte superior me parece que está el Sol, y hacia la parte central, lo más interesante, lo más importante, que era como una especie de ovoide. Así es. Muchos historiadores refieren que esto representaba a Huiracocha. Entonces, al ver la piedra de Huiracocha en la catedral, lo asocian, ¿no? Y dicen, ah, caramba, es una especie de representación ya en 3D, la piedra de Huiracocha, y Huiracocha era lo que estaba más allá del mundo. O sea, los incas adoraban, lógico, al sol, tenían muchas deidades, pero sobre todas ellas estaba Pachacamac, o estaba Huiracocha, ¿no? Encima de ellos, que era una especie ya de energía, ¿no? Una especie de idea. Entonces, esta idea organizó las cosas, ¿no? Y se le representa como esa especie de agujero negro, bueno, tiene muchas acepciones, ¿no? Incluso la palabra, por ejemplo, Yanaguara
o hay otras palabras en quechua, que esto lo trabaja mucho Roosevelt Moyo, un amigo, Roosevelt Moyo. Entonces él refiere de que dentro del quechua hay términos que hacen referencia a, palabras que tienen que ver con el espacio, con la astronomía, ¿no? Entonces, ese mapa estelar definitivamente nos dice algo. Ahora, otra cosa también importante es que tú has tenido oportunidad de ir a Moray, y en Moray, según lo que te han contado, me imagino, y lo que tú también has investigado, se sabe que hay varias terrazas agrícolas que eran Sí. como una especie de laboratorios incas donde ellos probaban en cada gradería, cómo se comportaba el clima, cómo se comportaba determinadas semillas, y gracias a esto ellos experimentaban y mandaban determinadas semillas o productos a otras partes del Tahuantinsuyo. Entonces ellos sabían que en Puno, por ejemplo, esto iba a funcionar bien, o que en Cajamarca esto iba a funcionar bien, pero todo lo trabajaban en este laboratorio agrícola. Y lo que también cuentan, y seguro también tú sabes, pero bueno, lo recordamos para el público, es que podría ser de que en estas dos especies son terrazas circulares, muy interesantes, pero si tú las ves desde el Google Earth, vas a ver que da la impresión de que hubieran caído un par de meteoritos ahí, ¿no? Y hay esa teoría de que se aprovecharon estos cráteres de meteoritos para ahí sembrar. Entonces había la creencia de que los meteoritos fecundaban la Tierra y mejoraban las capacidades de la Tierra. Entonces prácticamente, no sé, la papa, tal vez el maíz o algunas otras, las habas o no sé, los frijoles habrían sido mejorados con tecnología, bueno, con eh, rocas extraterrestres, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, claro, haciendo un juego de palabras, sí, serían estos alimentos en parte extraterrestres también, ¿no? Entonces, la vida, como se sabe, al planeta Tierra llegó por algunos meteoritos, y los incas lo sabían y lo utilizaron, ¿no? Y Moray, no sé si lo viste, yo creo que sí, me parece que te he visto ahí, entonces confirma un poco esto, ¿no? Lourdes. Así es, de hecho en el centro de esa parte que bien dices de las terrazas agrícolas, que es impresionante considerar que tenían un laboratorio tan avanzado para observar distintos tipos de cultivo en diferentes condiciones climáticas. Me parece un conocimiento de verdad increíble y como bien decías, en el centro de esas, digamos, terrazas agrícolas aparece como una especie de observatorio astronómico que les ayudaba pues a tener en cuenta los ciclos del cielo y las energías cósmicas para ayudarle en las cosechas. Como bien decías, querido amigo, hay una unión entre la religiosidad que ha ido cambiando de nombre y de forma, pero que al final está todo unido, ¿no? Tenemos aquí en pantalla, en estos momentos, otra de las imágenes que nos ha compartido Rafa, que podéis explorar en profundidad en su canal, en Matergia, y bueno, pues es una piedra incrustada como en una pared de un templo, Rafa, que estás tocando. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Sí, sí, Aparece sí, sí. gracias por el Mira, milagro concedido y bueno, pues ajá. creo que es una iglesia o algún tipo de centro religioso católico, parece. Sí, 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 sí. Sí, es el templo del señor de Huanca. Lo que pasa es que, bueno, aquí hubo una confusión porque justo un amigo, es así como surge un poco mi interés por los meteoritos, ¿no? Él me mandó a este lugar porque me dijo que esa piedra era un meteorito. Y me llamó mucho la atención, wow, o sea que en esta iglesia había un culto directo a un meteorito y me llamó mucho la atención. No descarto esa posibilidad, pero bueno, se sabe que esa piedra es parte de una cueva, integra una cueva, que es donde ahí se apareció Jesucristo mismo a un pequeño, un niño que huyó de la esclavitud. Él estaba siendo, bueno, llevado a trabajar un poco a la fuerza a las minas, y él huyó y se refugió en esta cueva donde ahora está la iglesia El Señor de Huanca, ¿no? En Cusco. Y ahí adentro de esta cueva se le apareció un hombre que también estaba siendo torturado, ¿no? Por también los capataces, ¿no? Pero no eran capataces, sino eran soldados romanos, ¿no? Y este no era un campesino, sino era aunque tenían un poco la apariencia de un andino,
y era Jesucristo, ¿no? Que se le aparece a este niño y le da un poco de fortaleza, ¿no? Y también lo protege de los captores, logra huir. Y bueno, también hay otra leyenda que dice que un hombre, un médico, vino de Bolivia y curó a una persona en este lugar y en honor a él, pues se manda a pintar al hombre, había sido Jesucristo mismo, que había llegado como una especie de huiracocha, llegó de Bolivia. Entonces hay algunas leyendas que le han dado fama a este lugar. Corre también cerca de esta zona una fuente de agua que si uno la bebe, pues puede recuperarse del mal de salud que uno tiene. Y bueno, se ha hecho en esta iglesia un culto al Señor de Huanca y esta parte donde se pintó por primera vez a Jesús, pues se le ha protegido, ¿no? A esta cueva. Pero esta cueva está, bueno, totalmente cerrada, sellada, pero se ha dejado como una especie de cuadradito donde uno puede poner la mano. Y que esto generó en mi amigo, me parece una confusión. Él pensó que se trataba de un meteorito, de algo especial, pero sí es cierto, uno la toca y es totalmente helada esa piedra, así que yo no descarto que pueda ser un meteorito también eso. Pero bueno, al margen de esto, es curioso cómo ahí se han ido dando algunas historias impresionantes de incluso apariciones de la Virgen, de Jesús en este lugar. Y hay una foto que te mandé donde se puede ver la cama de una persona enferma y ahí, como una especie de haz de luz, la Virgen María, ¿no? Y puedes ver este tipo de imágenes en todo en toda esta cripta, muy impresionante, un montón de testimonios, de fotos y evidencias que probarían de que en este lugar ocurren milagros. Y bueno, está esa foto que a mí me llamó mucho la atención y yo más que presentarlo como un poder de los meteoritos, sí te lo presento como una anécdota, ¿no? Que es a raíz de esta historia de mi amigo que me dijo que esto era un meteorito, viajé, ya fui encontrando y lo confirmé, ¿no? Que sí, en verdad, los incas estudiaban los meteoritos, esto se puede ver en el Huayna Picchu, pero bueno, me llevó a buscar un poco estas historias y lo presento como un anexo, ¿no? Pero ahí está la foto que me parece increíble y hay más, ¿ah? Hay muchas más. Cuando ustedes vayan al Cusco, vayan al Señor de Huanca y van a poder ver todo esto, que es realmente intrigante, ¿no? Pues perfecto, de hecho la estamos viendo en pantalla, es una fotografía muy curiosa, como bien nos explica nuestro amigo y compañero Rafael Mercado, aparece una persona enferma y un haz de luz como que se acerca a ella, bueno, pues que lo Wow, relacionan sí. en este lugar, ¿verdad? Con la curación y sobre todo, como bien decía Rafa, con el culto a la piedra. A mí me encanta que nos hayas contado esto, que como bien decías, a lo mejor no hay una confirmación de que se trate realmente de un meteorito, pero fíjate Rafa que yo he encontrado el mismo tipo de culto y de objeto en templos en España. Te cuento, por ejemplo, que en el monasterio de la Virgen de Guadalupe en España, que es en Extremadura, la región de la que yo soy originaria, ahí a la entrada del templo encontramos unas rejas a ambos lados y en esas rejas se conserva una piedra. Igual que ocurre en este centro religioso del Perú que nos estás diciendo que la gente toca esa piedra, lo mismo ocurre en este monasterio cacereño. Entras y vas a ver a la Virgen de Guadalupe, pero tocas antes la piedra. Y esto es una vinculación directa entre el culto a la piedra que se daba en los ancestros, bueno, pues allá en Europa, y la vinculación que tiene con la figura de la Virgen María. Entonces yo lo investigué para mi libro La Iglesia y sus enigmas y encontré que en el Concilio Vaticano, hace muchos siglos, cuando hubo una reunión entre los padres de la Iglesia para tratar de acabar precisamente con cultos, ¿no?, paganos que todavía imperaban en el mundo, se encontraron que uno de los más fuertes eran los llamados veneradores de piedras. Eran personas que venerando la piedra, en Mm. algunos casos meteoritos y en otros no, rendían culto a la Madre Tierra. Tú hablabas del culto a la Pachamama a través de la piedra. Bien, pues en Europa también era un culto a la Madre Tierra, a la diosa madre, que había tenido muchos nombres diferentes, Isis, Cibeles, bueno, pues hablando de egipcios, hablando de después religiones grecolatinas, pero la piedra identificaba a la diosa madre. Entonces, Ujú. ¿qué hicieron en el Concilio Vaticano, Rafa? Lo que hicieron fue
que ese culto a la piedra fuera sustituido por el culto a la Virgen María. Y fue Oh, principalmente la orden dominica la que se encargó de esto, de en esos centros que estaban ubicados en la naturaleza, que como tú decías había espacios de agua sagrada, piedras que se le rendía culto y demás, que se pusiera una virgen, una figura de la Virgen allá donde hubiera una piedra, hasta el punto que muchas de esas vírgenes negras de Europa, que tienen un aspecto muy egipcio, que son sí. muy hieráticas, son negras y tienen a un niño, en su interior se ha encontrado la piedra, una piedra de color negro. Oh, Es decir, interesante, ¿ah? que seguían venerando a la piedra, pero esta vez a través de la figura de la Virgen María, y por lo tanto seguían rindiendo culto a la Madre Tierra. Es exactamente igual que lo que nos has contado, Rafa. Sí, sí, sí. Y me hace acordar también, hay otro caso de el señor de Coyurriti, que esto es una festividad que se da en el Apu Sangate, me parece, sí, donde peregrinan, ¿no? Bastantes personas tienen que llegar a la cumbre y ahí, bueno, también se cuenta una leyenda de un niño que se le aparece, ¿no? Se le aparece el niño Jesús y justo queda su imagen, me parece queda en una roca. Pero también escuché algunos peregrinos que justamente hace poco conversé con uno de ellos y me contaba un poco su experiencia, que él ha ido al templo que está arriba, bueno, al lugar exacto donde se le aparece el niño y queda plasmada la figura de este pequeño. Me dice que esa roca literalmente era un meteorito, ¿no? También. Bueno, no lo he confirmado, me gustaría ya cuando me encuentre un poco mejor, porque ahora estoy un poquito mal de de la pierna, sufrí un accidente ahí en el Cusco, pero Oh, apenas me reintegre, voy y me interesaría documentar eso, porque sería ya como que algo muy reiterativo, ¿no? De que muchos de estos cuerpos celestes que han caído em, a tierra y que, lógico, también tienen una conexión con un poco los extraterrestres, porque me comentaba el doctor Anthony Choi, un gran amigo, que él escuchó que en el Coyuriti también las estrellas bailaban. Y bueno, sabemos que las estrellas pues no pueden bailar, entonces ahí se unen muchas cosas, ¿no? Está la idea de este del niño Jesús que se aparece, que a lo mejor y no era el niño Jesús, ¿no? Que se le aparece este niño, ¿no? Se le aparece un niño, me parece que era medio rubio y todo, entonces a lo mejor fue otra cosa. Y también está asociado el tema de los meteoritos, y que también está asociado al tema religioso y al tema ovni. Entonces, esa festividad, creo que se da en mayo aproximadamente, convoca mucha gente que llega a a la cúspide y que tiene que ir constantemente a estos sitios. Y vemos como tú has dicho, ¿no? Que se ha reemplazado el culto a estas piedras sagradas, se les ha revestido con algo más para hacer como un culto aceptable para la Iglesia Católica. Y lógico, también en el Templo del Señor de Huanca, lo que estábamos viendo, esta imagen que te mandé del aparente ser interdimensional, que se aparece una persona y la cura, ¿no? Esta y la foto, pues es muy curioso que la Iglesia Católica acepte, ¿no? Este tipo de ofrendas de la gente, permite esas imágenes ahí adentro y así que son milagros totalmente aceptados por la Iglesia Católica, que son bastante reticentes en ese aspecto. Y si uno va al Templo del Señor de Huanca, va a encontrar, así como esas fotos, muchísimas más, ¿no? De fenómenos que uno, a golpe de vista, a nosotros nos va a llamar la atención y nos va a hacer referencia a que podría ser a ángeles, seres interdimensionales o extraterrestres, ¿no? O sea, a nuestros ojos. Pero que, bueno, en la Iglesia Católica los ha permitido existir, mientras digamos que son seres, pues, ángeles, ¿no? Bueno, va por ahí la cosa un poco. así es, estamos viendo nuevamente en pantalla esa imagen de ese, bueno, pues supuesto ser dimensional que está presente en este templo peruano, el Señor de Huanca, si no recuerdo mal, que nos está Sí, recomendando nuestro amigo Rafael Mercado del canal Matergia Realismo Fantástico, que, bueno, pues os recomendamos muchísimo que os podáis suscribir a su canal porque es interesante todo lo que cuenta, muy interesante. Y en esta ocasión, pues Rafa está con nosotros
para hablar del culto a la piedra, del culto a los meteoritos, que es un tema muy interesante que está presente en esta parte del mundo, en el mágico Perú, pero también en todo el mundo. Hasta ahora nos hemos ido centrando, queridos amigos, en esos templos incas, en esos templos andinos, pero os comentaba yo que también está presente en España. Y Rafa, ahora les estoy mostrando en la pantalla otra imagen que yo quería compartiros, que es una imagen del lugar más sagrado para el pueblo musulmán, ¿vale? Es una imagen de la Meca Claro. y en concreto de la Kaaba, una piedra negra que es, bueno, pues está presente en la Meca, en este lugar al que todo musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida, y tienen la tradición, lo estáis viendo en pantalla, de llegar hasta la Meca y, bueno, pues acercarse a la Kaaba, que es una piedra de color negro que creo, si no recuerdo mal, que le tienen que dar 7 Sí. veces la vuelta alrededor, la tienen que tocar. De hecho, en la imagen, Rafa, hay una mujer que está tocando esa piedra y que, según la tradición musulmana, fue un meteorito entregado por un ángel, bueno, pues a uno de los profetas de la antigüedad, y que viene del tiempo del paraíso, de la época de Adán y Eva. A mí me parece esto fascinante, ¿verdad, Rafa? Que esté presente el culto a la Claro. piedra en todas las religiones. Sí, incluso, claro, se habla de que hay una piedra, ¿no? La piedra que une el cielo con la tierra, como tú bien lo dices, que viene del tiempo de la creación. No sé si estuvo en la Torre de Babel, y algunos la ubican como Don Jesús Gamarra, a quien tuve el gusto de conocer aquí en Cusco, bueno, en Cusco, que él habla mucho con Hancock, ¿no? De justamente el Apocalipsis, esta serie de Netflix que ha salido recién, y Sí. que, bueno, también están planteando de que esta roca que une el cielo con la tierra está presente en muchas partes del mundo, pero bueno, con un poquito mayor de porcentaje en Ollantaytambo, en el Cusco, ¿no? Oh. Entonces ahí relacionan un poco, especulan la idea de que el Jardín del Edén pudo estar por ahí, bueno, aunque eso ya es otro tema, pero es muy interesante porque donde hemos dicho, ¿no? O sea, los científicos, los astrónomos y biólogos, ¿no? Afirman de que la vida se pudo haber originado en la Tierra producto de una piedra, ¿no? Que fecundó a esta roca cuando fue inerte, esta gran roca llamada planeta Tierra, ¿no? En algún momento no tuvo vida orgánica y probablemente la vida orgánica llegó, así como muchos otros, se cree también algunos virus, etcétera, llegan, ¿no? A través de estos bólidos, de estos aerolitos, y que hacen una especie de fecundación cósmica, ¿no? Entonces, parece ser que estas leyendas, en realidad, dentro de estas leyendas se esconde conocimiento científico de culturas ancestrales, ¿no? Que comprendían muy bien esto y que lo estamos redescubriendo, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos como tanto el principio de la Tierra como, no digo el final, pero nosotros estamos tocando nuevamente el tema en sí, estamos descubriendo el origen de las cosas, antes a través de la religión, hoy a través de la otra religión, que es la ciencia, ¿no? Nuestra religión actual, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y, como bien decías, no sabemos cuál va a ser nuestro final, o como bien plantea esa serie maravillosa de Graham Ah, Hancock en Netflix a sí, la que sí, sí. aludías. No sabemos tampoco si hubo otras humanidades que sucumbieron, y si nosotros no vamos a ser solo una más de todas las que vendrán, pero lo cierto es que los meteoritos están ahí desde siempre, como culto en la antigüedad, Ujú. como responsable quizá de otros apocalipsis en el pasado, y si hacemos caso Exacto. al Wow. fenómeno Sí, contacto, ¿verdad? Quizá también, bueno, pues como parte de un futuro complicado. Y estoy compartiendo en pantalla otra sí, noticia, sí, sí. Rafa, que seguro que también le has dado seguimiento y que a mí me impactó mucho, que es la daga de Tutankamón. Este, bueno, pues faraón egipcio que fue encontrado por Howard Carter. De hecho, se está cumpliendo aniversario en este año del descubrimiento de esa tumba, y cómo en la momia encontraron en la parte inferior, en la zona, bueno, pues de los pies, unas dagas que portaba el faraón, y una de ellas está fabricada con piedra meteorítica, o sea, con piedra del espacio. Esto también es fascinante, Rafa, ¿no? El hecho de que todas las Sí. culturas, ya sea en esta parte del mundo como en otras zonas como Egipto,
tuvieran el conocimiento de que eso venía del exterior y que lo consideraran algo sagrado. Sí, pero ojo, que no solamente, o sea, para estas culturas antiguas no solamente bastaba que esto sea sagrado en sí porque sí, sino porque tenía una utilidad, ¿no? Por ejemplo, el culto a la piedra, justo estuve investigando un poquito esto, viene por un tema muy, muy importante, porque cuando tú frotas o golpeas dos rocas de pedernal, sale una chispa. Y Mm. gracias a esa chispa es que la civilización está donde está, o sea, aparecimos, nos diferenciamos de otros homínidos, ¿no? Logramos provocar el fuego. Entonces, el fuego es algo tan importante para nuestra civilización y fue gracias al producto de golpear, quién sabe, dos meteoritos o dos rocas, y desde ahí viene el culto y llevar, los hombres llevaban con ellos sus rocas también. Entonces, ya desde ahí viene, ¿no? Y como lo dijiste, ¿no? Lo de Tutankamón es impresionante y me hace acordar mucho precisamente a estos artículos que tenían que ver con las operaciones, bueno, estas herramientas o, ¿no? Instrumentos que utilizaban pues los incas para operar, ¿no? Y eran también fabricados con partes de meteorito y cuarzo, ¿no? Entonces, creo que ahí nos estamos perdiendo de algo, ¿no? A lo mejor los meteoritos tienen algunas propiedades que aún no descubrimos cómo extraerlas, ¿no? Y que estas culturas sí, por eso eran tan valoradas, ¿no? No solamente no es un adorno como para comprarlo, como un recuerdo de lo que cayó, y algo que escalofriante, ¿no? Como un meteorito trajo la vida y a la vez, pues puede terminar con la vida de todos nosotros, ¿no? Eso ya se especuló un poco, o bueno, no sé, hay una información que tiene, mejor dicho, algunas películas, pero hay un libro impresionante, Gog, ¿no? De Juan José Benítez, que, bueno, nos resuena, ¿no? Y realmente nos dice que podría ser, ¿no? Ojalá Dios no quiera que nuestra civilización, pues, también, ¿no? Desaparezca producto de un meteorito, ¿no? Es parte de también un ciclo cósmico que, que se da, bueno, y había otra cosita que te quería decir que se me fue, pero ahorita la recuerdo. Sí, no te preocupes, de hecho Ah, me sí, ya me parece... acordé, me acordé. Ok, te dejo Perdóname, es continuar. importante. Me pasó una vez y seguramente tú has tenido oportunidad de hablar em, de tú a tú con Sixto Paz, ¿no? Nuestro querido amigo Sixto Paz. Y alguna vez me llamó, me acuerdo, y me dijo, mira, esta roca, esto es un meteorito, me dijo. Y lo curioso de este meteorito era que tenía incorporado, ahí tenía como una especie de amonite, trilobite, no sé, como un escarabajo prehistórico que estaba fusionado a ese meteorito y que se lo habían entregado los mismos extraterrestres, no recuerdo en dónde fue, lo llamaron, lo convocaron, él, como que la nave bajó hasta cierto punto y le dijo, busca, en los alrededores hemos dejado algo para ti, que era la prueba que él tanto estaba buscando de sus encuentros, que incluso, él cuenta, ¿no? Que estuvo en Morlen, en Ganímedes, y que se llevó una piedrita, ¿no? Que se le escondió en su traje que le habían proporcionado un traje especial a Sixto, y que los extraterrestres le detectaron rápidamente un bultito y le dijeron, esa piedra tienes que devolverla, ¿no? Porque no puedes llevarte nada, pero años después le dan esta evidencia de que la vida se originó en las estrellas y era un meteorito, yo lo toqué, lo vi y no sé si lo tendrá, si lo seguirá mostrando, pero me pareció bien curioso, ¿no? Cómo estaba este aerolito y tenía ahí una monite, un escarabajo prehistórico. Wow, es increíble, no había escuchado esa Hay que historia. pedírselo a Sixto. Pero efectivamente hay que pedírselo porque no habíamos tocado esta parte. Qué bueno que la hayas traído a la conversación de cómo el fenómeno ovni o el contacto extraterrestre también utiliza el elemento piedra. Muchas veces hay un intercambio. Casos en Ah, España como el cierto. de los billares en Jaén que dejan piedritas, grabadas o no. Seres extraterrestres que se aparecen aquí, por ejemplo, junto al volcán Popocatépetl y que los pobladores de la zona, de esta zona de México, aseguran que sus ancestros se veían una vez cada cierto tiempo con estos seres y que intercambiaban una piedra. Se me viene a la cabeza también Teotihuacán, como los magos que eligieron en esa peregrinación ubicarse en Teotihuacán, se ha encontrado en el subsuelo de este lugar sagrado de México unas bolsas que ellos llevaban con piedritas que les ayudaba a adivinar y a ubicar el sitio donde se iba a alzar la nueva ciudad.
O incluso nos vamos ahora a estas montañitas de piedra que son tan populares ahora en el budismo, en la yoga, y que vienen de esas culturas orientalizantes donde la piedra también es importante. O por último, Rafa, hay una zona de España en el norte que se ha hecho muy famosa con un libro de Dolores Redondo, una trilogía que es la trilogía del Baztán, una novela que se llama El guardián invisible. Es una mujer que no puede tener hijos y para pedirle a la diosa Mari, esta diosa pagana de esta parte de España, que le ayude a concebir, peregrina a lo alto de una montaña donde supuestamente habita Mari y tiene que dejar una piedra. Y se da cuenta de cómo hay un montón de piedritas allí que dejan todas las mujeres que han peregrinado para pedir ser madres. Volvemos a lo mismo, es algo común a toda la humanidad. Sí, y también hay, no olvidemos leyendas, ya que estoy hablando un poco de los incas, donde muchos incas, ¿no? Muchas leyendas afirman de que ellos se convertían en piedra o hay el culto a la piedra, pero porque petrificados estaban los hermanos Ayer, uno de ellos, de los fundadores del Cusco, se volvió una piedra, ¿no? Y probablemente reciba cultos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema bastante interesante, aunque tampoco es, digamos, exclusividad del ser humano de este animal que somos nosotros, sino también de otros animales, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención y también me hace pensar mucho, ¿no? Las nutrias, por ejemplo, salió en las noticias, ¿no? Wow. Tienen una piedrita que la llevan, creo que tienen hasta su bolsillito, no sé cómo es, y la tienen consigo siempre, ¿no? Entonces, esto ya, o sea, me llama mucho la atención, o sea, hasta los animales llevan una piedra consigo, ¿no? Esto de la nutria es fantástico y es bastante divertido, ¿no? De Es verdad. fascinante Pero porque, mira, como ¿no? dices, ellos Incluso ya hasta saben. ellos. O sea, es algo inherente a los seres vivientes, o sea, rendirle este culto a la piedra, reconocer algo en esto. Y recordemos de que, bueno, hay historias, ¿no? Bueno, hay un video muy interesante, Las rocas vivas de Sacsayhuamán, que me trajo solamente muchas cosas y conversando con Jesús Gamarra, con este historiador, él me dice, ¿no? Que según lo que él ha investigado, se cree que al inicio los, los minerales estaban vivos, ¿no? Y bueno, esto lo saben las personas que tienen, estudian mucho los cuarzos, ¿no? Consideran que los mismos cuarzos son entidades vivientes, incluso se reproducen, los cultivan, ¿no? Pero es interesante porque se afirma, bueno, afirma este hombre, este gran sabio, que en algún momento los cuarzos estuvieron, las piedras estuvieron vivas y fueron de los primeros habitantes de la tierra, ¿no? Y por ende hay tantas leyendas donde, por ejemplo, los incas tienen un impresionante, donde hay un inca que está luchando contra los chancas, Mm. ya la pelea estaba totalmente perdida, y de pronto las mismas Huiracocha le ordena a las piedras cobrar vida y ayudarlo al Inca. Y cobran vida y lo ayudan y lo derrotan, así como el personaje, pues la mole, ¿no? De la ciencia ficción. Y bueno, esto, a veces la ciencia ficción se presta, ¿no? Algunas de estas leyendas, yo pienso. Así que no estaría de más no descartar esta posibilidad de que estas piedras en otro plano, de una manera muy sutil también posean en ellas mismas inteligencia, posean algún tipo de información o vida, ¿no? Tal vez en otro plano, y bueno, nosotros no lo vemos, pero los que, como te digo, los que cultivan los cuarzos ellos lo saben, ¿no? No sé cómo les dicen a estas personas tan especiales, a estos magos, ellos saben muy bien que las rocas están vivas, ¿no? También. Qué bonito lo que dices porque es una teoría que quizá suena un poco arriesgada desde el punto de vista Sí. de la ciencia del siglo XXI, pero que está presente en todas las culturas del mundo sin ir más lejos. Hace poco veíamos, Johanan y yo, una película en Netflix, El Troll, no sé si lo habéis visto, que es en la zona del norte de No, todavía Europa, no. ¿Ya? Noruega, Suecia, que existe mucho la tradición de que los trolls, seres de roca, eran reales y que de repente despertaban y esas montañas cobraban vida, ¿no? Y la película va de que de repente despierta una de esas montañas en el siglo XXI y se hace viral. Es una película muy Wow. maravillosa de La todo voy a lo que ver, ¿ah? está hablando Anotada. Rafa. Hay que verla. Y para ir concluyendo con este en vivo, vamos a recapitular, amigos. Rafa nos ha hablado del culto al meteorito y del culto a la piedra en Perú. Por mi parte os he compartido que es algo que también está presente
presente en Europa y en distintas religiones, desde la católica a la musulmana. Y bueno, pues a mí me gustaría, por último, tu conclusión final sobre este tema, Rafa. ¿Qué has sentido al tocar este tipo de objetos, tanto en iglesias de Perú como en centros religiosos andinos de la zona de Machu Picchu, que son de, bueno, pues centros espirituales, pero desde distintos puntos de vista? ¿Qué has podido sentir? ¿Qué piensas de este tema como conclusión final? Sí, primero que, a ver, algo que me llama mucho, poderosamente la atención es la continuidad de caída de meteoritos en Arequipa, ¿no? Donde yo vivo, porque cada 2, 3 años cae y casi siempre en el mismo lugar, ¿no? Que es toda la zona de Aplao, Corire, Camaná. Y justamente es la zona donde hay más actividad minera o se sabe que hay una veta muy grande de cuarzo, perdón, de cobre, de oro, lógicamente también. Y esto me lo confirmó un piloto. Justamente un piloto de la Fuerza Aérea me dijo que están prohibidos cualquier tipo de maniobra a determinada altura, ¿no? No pueden ellos ir como muy rasantes porque esta beta que hay en Arequipa es tan poderosa que genera un vacío electromagnético y hace que el avión hasta se pueda estrellar y eso ya ha ocurrido, ¿no? Y también esto se asocia un poco al tema ovni, ¿no? Que hay una recurrencia en este lugar exacto, ¿no? Y además que yo conocí un cazador de meteoritos, ¿no? Que me mostró una gran cantidad de meteoritos y que él iba a las zonas, o sea, él no era ufólogo, pero él consideraba que donde habían mayor cantidad de avistamientos, sobre todo en estas zonas de que te digo de Camaná, de Arequipa y Camaná, él veía dónde aparecía un ovni y luego iba con sus máquinas y encontraba meteoritos, ¿no? Entonces él utilizaba los ovnis como una especie de alarma para luego conseguir sus meteoritos y venderlos, ¿no? Lógicamente. Entonces eso es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, pero la ciencia, bueno, los especialistas dicen que es imposible, ¿no? Que no es posible que la Tierra atraiga meteoritos, ¿no? Pero yo pienso que faltan mayores estudios y además en la práctica vemos que sí es así, que hay una continuidad, una asiduidad, por ejemplo, en el cerro, en el Apu Huiracochán, en Cusco, donde constantemente caen meteoritos, tan es así que a escasos metros, pues hay un museo, el Museo de la Momia Huayqui, donde tienen una gran colección de meteoritos y el día que descubrieron a la momia Huayqui, cayó un meteorito en el lugar, por eso don Renato descubre este sitio porque cayó un meteorito como avisándole. Entonces, eso es a mí lo que me impacta, ¿no? Estas tierras benditas, ¿no? Del Perú, Cusco, Arequipa y tantas otras, quién sabe, tienen un poder magnético que atraen estos cuerpos celestes y que alrededor de ellos pues, han florecido muchas culturas. Entonces, creo que hay que darle mayor atención a esto y estudiar, porque se nos está pasando algo, ¿eh? O sea, los meteoritas no es solo un tema de culto por estas antiguas culturas, valga la redundancia, perdón, pero pienso que hay algo práctico, algo que se nos está todavía pasando, algo que podría servirnos como humanidad, ¿no? Entonces hay que estudiar este tema más. Eso como para rematar, porque es lo que me sigue realmente causando intriga, ¿no? ¿Por qué caen tanto en los lugares sagrados estos bólidos, estos aerolitos, ¿no? Bueno, no lo sé, pero están ahí. Están ahí, ha sido un placer que nos hayas llevado por este recorrido, Rafa, es algo que te agradecemos mucho. Y antes de despedirnos, cuéntanos, las personas que quieran saber más de tu trabajo, cómo te pueden localizar, dónde colaboras, dónde te pueden seguir en redes sociales. Sí, justamente mi Facebook es Rafael Mercado Benavente, igual en Instagram como Matergia, en YouTube como Matergia, ahí estamos colgando, me estoy dedicando a hacer más investigaciones, no te digo que he viajado mucho, porque me falta mucho más, el Perú es muy grande, pero creo que he ido a sitios importantes y ahora estoy un poco atando cabos. Entonces estamos sacando unos informes súper especiales en el YouTube cada cierto tiempo sobre temas prohibidos, ¿no? La escritura de los incas. Ahora estamos hablando un poco de los incas antediluvianos, o sea, no son del 1200, sino son de hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces, y muchas otras investigaciones muy interesantes las van a encontrar en el YouTube de Matergia, en mi Facebook oficial, que es Rafael Mercado Benavente. Y bueno, esa sería la ruta para encontrarme y ahí dejo el correo y dejo todas las cosas y la gente pues muy fácil.
va a dar conmigo, ¿no? Y que se suscriban, por favor, a mi canal también. Sí, por favor, Gracias. suscribiros al canal de Rafa, dadle manita arriba, dejadle algún comentario. De verdad que es Sí, un comentario, sí, fascinante. por favor. Así es, lo mucho que actualiza sus redes, lo mucho que viaja por Perú, que es un país fascinante, y todo lo que nos comparte sobre esa presencia extraterrestre, tanto en nuestro pasado como en la actualidad. Para nosotros ha sido un honor y esperamos que pronto puedas volver a estar por aquí. Muchas gracias, Rafa. Por supuesto, cuando me convoquen para el tema o si por ahí hay algo importante que compartir, yo les hago saber y de inmediato. Justo hay un pequeño alcance que les voy a hacer para que un entrevistado por ahí que creo que les puede interesar. Ahí ya les paso los datos de este amigo. Y bueno, pendiente de lo que tú hagas, Lourdes, en esta propuesta nueva que me parece muy, muy interesante y te deseo lo mejor, que tengas pues muchas emisiones de este programa al que he tenido el honor de participar ahí en estreno en esta primera temporada. Así que Así muchas es. gracias por la confianza. Gracias a ti, Rafa. Pues hemos escuchado a Rafael Mercado Benavente de Matergia Realismo Fantástico, un canal de YouTube que me gusta mucho, que sigo habitualmente y por eso me hace mucha ilusión y quería que Rafa fuera uno de Gracias. los primeros invitados. Bueno, pues amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión. No olvidéis dejarnos like, algún comentario para las próximas veces que pueda venir Rafa, que pueda responder ahí a vuestras preguntas. Podéis acceder a él a través de su canal de YouTube, también le encontráis en Facebook e incluso en Instagram. Y mientras tanto os invito a que sigáis aquí presentes en La Insólita Experiencia. Sabéis que tenemos 2 programas diarios, este que es el primero todos los días de lunes a viernes 7 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, pero también tenemos el en vivo habitual, las entrevistas de Johanan por la noche, todos los días a partir de las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Igualmente sabéis que se han sumado a La Insólita Experiencia las vigilancias en vivo. Todos podéis ser Skywatchers desde casa. Sabéis que tenemos una emisión en vivo en la primera cámara de vigilancia 24 horas de La Insólita Experiencia desde el corazón de la Ciudad de México. Pronto se irán sumando más y tenemos también la nueva función Unirme, una función que vais a encontrar en este canal de YouTube, pero si entráis o bien desde la computadora o bien desde el navegador del celular habilitando la opción de vista de escritorio. Así os va a aparecer Unirme y ahí tenéis distintos tipos de suscripción que os dan acceso a contenido adicional, emojis adicionales, bueno, pues todo relacionado con estos temas que amamos, así que os invito también a que podáis uniros. Mientras tanto, a mí me encontráis en Instagram como @insólitafamilia o en Facebook como Lourdes Gómez Martín. Nos vemos por aquí en una nueva emisión, ¿vale? De La Insólita Experiencia. Mientras tanto, que estéis muy bien. Un abrazo enorme, bendiciones, gracias.